Buenas, les saluda la profesora María Lidia Aranda Espinosa. En la clase de hoy estaremos hablando de recolección de datos en la investigación. Cuando nos referimos a la recolección de datos, estamos hablando de la importancia de seleccionar un instrumento o un método para recolectar los datos que serán presentados en nuestra investigación, la aplicación de estos instrumentos o técnicas y la preparación de observaciones, registros y mediciones obtenidas para su posterior análisis. Cuando hablamos del enfoque cuantitativo, aquel más utilizado en ciencias de la ingeniería, ciencias exactas, ciencias naturales, nos hacemos la prueba en qué etapas recolectamos datos. Podemos recolectar datos en dos etapas. En un primer momento, cuando podríamos hacer una prueba piloto, de manera a verificar si nuestros instrumentos realmente están colaborando para la obtención de los datos que son de interés para nuestra investigación. Y luego en la toma de datos en sí. ¿Qué significa medir en este enfoque? Significa clasificar los datos disponibles y el instrumento de medición o de recolección de los datos desempeña un papel muy determinante. ¿Qué requisitos tiene que cumplir este instrumento? Toda medición o instrumento tiene que cumplir dos principales requisitos de la investigación cuantitativa: la confiabilidad y la validez. La validez normalmente es medida a través de las pruebas piloto, haciendo diferentes pruebas de manera a identificar si nuestras preguntas son realmente comprensibles para lo que deseamos obtener como información. ¿En qué consiste la confiabilidad? Se refiere a la aplicación repetida a un mismo sujeto o a un grupo del objeto para generar iguales resultados, también vinculado con la comprensión de lo que estoy preguntando. La validez se refiere a ese grado que debe tener el instrumento para medir la variable desde lo que realmente deseamos obtener como información. Podemos tener tres tipos de validez: la evidencia relacionada con el contenido o la validez del contenido de mis instrumentos de evaluación, la validez relacionada con el criterio y la validez relacionada con el constructo. Los factores que pueden llegar a afectar a esta confiabilidad y validez de mi instrumento de recolección de datos son la improvisación, cuando no realizo una buena selección de cuáles serán preguntas o aspectos a analizar, cuando mis instrumentos están mal diseñados, no están correctamente redactados, o cuando se da una mala aplicación de estos instrumentos. ¿Qué procedimientos debo seguir para construir mi instrumento de medición? Primeramente, basándonos en este enfoque cuantitativo, definir cuáles son las variables que deseo analizar. Es muy importante este trabajo previo que se hace cuando se construyen los objetivos junto con las preguntas de investigación y las variables. Revisar el concepto de mi variable, es decir, para mi investigación, a qué se refiere esa variable, si estoy trabajando sobre la dureza de un compuesto o sobre la resistencia de un compuesto, a qué se refiere esa resistencia o esa dureza en el contexto de mi estudio, o si hablo en un contexto educativo, si estoy analizando el nivel educativo, a qué se refería el nivel educativo de los sujetos que estoy investigando. Revisar esa definición operacional para mi investigación, elegir los instrumentos que hayan sido favorecidos por la comparación y adaptarlos a un contexto de investigación. Es posible que yo utilice instrumentos previamente preelaborados con la correspondiente mención al autor, y debo indicar el nivel de medición al que deseo lograr con cada instrumento. ¿Cuántos niveles de medición hay? Existen tres. Puedo tener la medición de escala nominal, cuando lo que obtengo en función a mis datos son números o valores no relacionados unos con otros. Un nivel de medición ordinal, en el cual se establece una escala, o un nivel de medición actitudinal, para el cual utilizaré escalas de actitudes. Ese nivel de medición nominal tiene dos o más categorías en un ítem o variable que no poseen ni orden o jerarquía. Ejemplo, podría ser cuando preguntamos el género, si es masculino o femenino. En el nivel de medición ordinal existen categorías que están ordenadas de un orden mayor a menor, es decir, hay jerarquías. Ejemplos: el acceso al nivel educativo, o si estoy trabajando con empresas, si son de microempresas, medianas o grandes.
En los niveles de medición actitudinal hablamos de predisposiciones aprendidas para responder de una manera desfavorable o favorable ante un objeto, y para medir ellas vamos a utilizar ciertos métodos de escala que nos permiten medir actitudes. Ejemplo, el escalamiento de Likert o el diferencial semántico o la escala de Goodman. El más utilizado es escalamiento tipo Likert, más utilizado en investigaciones de carácter cuantitativo, pero vinculado con estudios de poblaciones de personas. El método consiste en un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones y las personas deben identificar qué tanto se sienten identificadas con ellas. Normalmente se utilizan escalas con valores numéricos y la sugerencia es utilizar números pares. ¿Por qué? Porque si yo en una escala de Likert le pregunto a una persona qué tan conforme se encuentra usted con la instalación de una subestática y pongo valores 1 disconforme y 5 muy conforme, la tendencia es que la persona vaya al valor medio de 3. Sin embargo, si presenta una escala del 1 al 4, del 1 al 6, sí la persona tendrá que presentar una opción de un carácter más específico. ¿Cómo construyo esta escala de Likert? En términos generales, la construyo generando tantos números de afirmaciones como calificaciones al objeto en actitud yo deseo poder identificar. Estas puntuaciones se irán correlacionando con las del grupo para obtener los resultados que busco medir. Los instrumentos de recolección de datos en el marco de este paradigma principalmente son el cuestionario, conjunto de preguntas respecto a una o más variables. Básicamente hay dos tipos de preguntas, las cerradas y las abiertas. Las cerradas son las que presentan a los sujetos posibilidades de respuesta y ellos deben circunscribirse a ellas. Y las abiertas son las que no determinan de antemano las alternativas de respuesta. ¿Qué características debe tener una pregunta? Tiene que ser clara, tiene que ser comprensible al quien responde, no debe incomodar al que está respondiendo, de preferencia debe referirse a un solo aspecto, no se debe inducir la respuesta, no debe apoyarse en instituciones o ideas socialmente respaldadas, y en las preguntas con varias alternativas o categorías de respuesta, donde solamente se debe elegir una, el orden en las que se presenten debe ser alternativo para no afectar la respuesta de los sujetos. Además, el lenguaje utilizado requiere adaptarse a las características del respondiente. Esto a veces es importante considerar cuando trabajamos con grupos que tienen un nivel de conocimiento reducido. Entonces, o diferencias en el idioma. Entonces debemos adaptar nuestro cuestionario al momento de presentarlos. ¿Cuáles son los pasos para construir este cuestionario? Primeramente, revisar la literatura sobre cuestionarios que ya miden las mismas variables, evaluar cuáles fueron la validez y la confiabilidad de esos cuestionarios, adaptarlos a nuestro cuestionario, indicar los niveles que queremos obtener y a partir de ellos ir elaborando nuestras preguntas para tener una primera versión, entrenar correctamente a los encuestadores, llevar adelante la prueba piloto y luego tener la versión final para aplicarla. En el enfoque cualitativo es importante que yo también pueda medir estas variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. También así obtener informaciones de sujetos, comunidades o contextos. El principal método de recolección es la entrevista de carácter semiestructurado, que se basa en una guía de preguntas y en donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para ir precisando conceptos u obtener mayor información sobre un tema. Y luego las entrevistas abiertas que se fundamentan solo en una guía general de un tema y el entrevistador tiene toda la flexibilidad para poder ir manejándola. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para organizar ese material recopilado desde el punto de vista de la investigación cualitativa? Primeramente, el orden cronológico. Es importante las fechas en las cuales se tomaron los datos, las unidades de análisis que tuvimos en cuenta, los temas, los perfiles de los sujetos participantes, así como su importancia tanto en el rol que desempeñan del tema como para la investigación y de acuerdo al tipo de investigaciones. Es por ello que cuando utilizamos la investigación cualitativa, estaremos basándonos en lo que se conoce como la triangulación de los métodos
o la triangulación de las técnicas de recolección, en donde estaremos utilizando justamente más de una técnica de recolección para comparar los resultados. Existe una perspectiva de recolección de datos mixto en investigación que podrían combinar componentes cuantitativos o cualitativos que se utilizan en el paradigma sociocrítico. La observación también es un instrumento de recolección de datos de carácter cualitativo que consiste en observar analíticamente una realidad en base a una guía definida para la investigación. De esta manera hemos conocido las diferentes técnicas de recolección de datos a partir de las cuales ustedes irán decidiendo cuáles son las más óptimas a utilizar en su investigación. Éxitos en el trabajo.